La siguiente función que estudiaremos es la función duración, que nos permite calcular la duración de Macaulay para un bono con un valor nominal asumido de $100. Debemos recordar que la duración se define como el promedio ponderado del valor actual de los flujos de efectivo que recibe el inversionista por el pago de los cupones. Asimismo, debemos recordar también que la duración mide la longitud media del tiempo en el que se espera hacer efectiva la inversión en un bono. En la parte inferior podemos ver la fórmula de la duración. Como podemos ver, es un cociente en el que el denominador expresa la suma ponderada de los flujos de caja que recibe el inversionista en términos actualizados. Y en el denominador podemos ver el precio del bono. Debemos tener en cuenta que estos valores se actualizan utilizando la tasa de rendimiento del mercado. Podemos ver en la notación que CF sub T son los flujos otorgados por el bono en cada periodo. N es el número de cupones que paga el bono. R es la tasa de rendimiento del mercado. T es el periodo en análisis y T sub P es el periodo en análisis en términos de la frecuencia de pago de los cupones. Si vemos aquí en el numerador, vemos que también hay un numerador y un denominador. En el numerador podemos ver que está T sub P y en el denominador aparece T. Estos dos términos no necesariamente son iguales. Serán iguales solo si la frecuencia de pago de los cupones es, por ejemplo, años y el tiempo lo estamos expresando también en años. Pero estas aclaraciones las veremos en la hoja de Excel. La función duración requiere como argumentos obligatorios las fechas de liquidación y vencimiento del bono, la tasa de interés del cupón, la tasa de rendimiento del mercado y la frecuencia de los pagos. Por otro lado, opcionalmente, requiere la base para contar los días del año, entre las que se encuentran la de Estados Unidos, la europea y la real. Ahora, para ver la aplicación de esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Tenemos aquí un primer ejemplo, en el cual tenemos las características de un bono, el cual fue emitido el 1 de enero del 2015. La fecha de vencimiento de este bono es el 1 de enero de 2024. La tasa de interés anual del cupón es de 8% y la tasa de rendimiento anual del mercado es de 9%. Asimismo, sabemos que la frecuencia de los pagos es anual, es decir, los cupones se pagan cada año. Y sabemos que el inversionista compró el bono el 1 de enero de 2016, es decir, esta es la fecha de liquidación. Lo que queremos calcular es la duración de este bono. Por lo tanto, llamamos a la función duración y digitamos los argumentos. Primero de ellos es la fecha de liquidación, luego la fecha de vencimiento, luego la tasa de interés del cupón, luego la tasa de rendimiento del mercado, la frecuencia nos dicen que es anual, por lo tanto elegimos 1, y la base con la que hemos estado trabajando es la base real, la número 1. Y obtenemos como resultado 6.1491, y eso está expresado en años. Es decir, el inversionista hará efectiva su inversión en este bono aproximadamente en 6.14 años. En la aplicación de esta función debemos considerar que en los argumentos, cuando digitamos cupón y rendimiento, estas dos tasas deben estar expresadas como tasas anuales, independientemente de que la frecuencia de pago de los cupones sea anual o no. En este caso, la frecuencia sí es anual, por lo tanto cuando realicemos los cálculos manuales no habrá ningún inconveniente. Pero si tuviésemos una frecuencia distinta a la anual y aplicamos la función duración, igual las tasas deben estar expresadas en años. Esto lo veremos más adelante, pero ahora lo que haremos será realizar los cálculos manualmente. Y para ello tenemos una tabla en la parte derecha. La primera columna de ellas son las fechas. La primera fecha es la fecha de emisión del bono. Las siguientes fechas corresponden a las fechas en las cuales el bono paga los cupones, siendo la última fecha la fecha de vencimiento, en la cual se paga el último cupón y se amortiza el principal. Es por ello que podemos ver que la separación entre cada una de las fechas es de exactamente un año, debido a que la frecuencia de pagos del bono es anual. En la siguiente columna podemos ver que vamos a trabajar con los periodos para cada uno de los cupones del inversionista. En la siguiente columna tendremos el monto de dinero que recibe el inversionista en cada periodo. En la penúltima columna tendremos la actualización de los flujos de caja del inversionista. Y en la columna final tendremos esa actualización, pero ahora ponderada por cada uno de los periodos de análisis. Entonces, los periodos. Sabemos que la fecha de compra es el 1 de enero de 2016.
Por lo tanto, ubicamos esta fecha en nuestro recuadro. Y a partir de ahí empiezan nuestros periodos. Esa fecha es el periodo 0. El siguiente es el periodo 1 y así completamos hasta la fecha de vencimiento. Y vemos que tenemos 9 periodos considerando la fecha de compra. Luego, para calcular el valor de los cupones, debemos considerar que el valor nominal que asume Excel para el bono es de $100. Y a esos $100 hay que multiplicarlos por la tasa de interés que paga el cupón. En este caso es 8%. Y como el bono paga los cupones anualmente y nuestra tasa es anual, no hay que hacer ninguna conversión de tasas. Obtenemos el valor de 8 y este valor se repetirá para cada uno de los cupones, excepto en la fecha final, la fecha de vencimiento, en la cual se pagarán los 8 de cupón y se amortizará los 100 del principal del bono. Por lo tanto, en la última fecha tenemos como flujo de caja 108. Ahora lo que debemos hacer es actualizar estos flujos. Para ello realizamos esta división. Y en el denominador debemos incluir la tasa de rendimiento del mercado. No debemos confundirla con la tasa de interés anual del cupón. Esta tasa de 8% es cuánto es lo que paga el bono en cada cupón. Pero para actualizar nuestros flujos debemos utilizar la tasa de rendimiento del mercado. Y esta es 9%. No realizamos ninguna conversión de tasas debido a que nuestro horizonte temporal también está expresado en años, al igual que nuestra tasa de rendimiento. Y en el exponente debe ir cada uno de los periodos. Vamos a fijar la tasa de rendimiento para poder arrastrar la fórmula. Y luego arrastramos. Ahora vamos a realizar la suma de estos valores. Y obtenemos 94.46. Este número es el precio del bono al momento de la compra. Ahora vamos a ponderar cada uno de los flujos de caja. Para ello multiplicamos el valor del flujo actualizado por el periodo en análisis. Pero este no es T. Si vemos la fórmula, vemos que tenemos valores T y un valor T sub P. Este valor T sub P es el periodo expresado en términos de la frecuencia de pagos. Es decir, cada uno de los periodos divididos entre la frecuencia de pagos, pero nuestra frecuencia es anual. Por lo tanto, deberíamos dividir el periodo entre 1, ya que en un año hay un periodo de un año. Es por ello que podremos omitirlo en este caso, debido a que la frecuencia es anual. Ahora arrastramos la fórmula para los demás periodos. Luego realizamos la sumatoria de estos nuevos valores. Y lo siguiente es realizar el cociente entre los dos valores que hemos calculado. Y así obtendremos la duración de Macaulay. Y vemos que obtenemos como resultado 6.1491, que es el mismo número que obtuvimos al aplicar directamente la función duración. Ahora veremos un siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos un bono distinto. Si bien la tasa de interés que paga es la misma, la tasa de rendimiento del mercado es la misma, la diferencia radica en que la frecuencia de los pagos de los cupones ahora es semestral. Lo que queremos hacer es calcular la duración de Macaulay para este bono. Por lo tanto, llamamos a la función duración y digitamos los argumentos. Nos dicen que la fecha de liquidación es el 1 de enero del 2018. La fecha de vencimiento es el 1 de enero del 2024. La tasa de interés anual del cupón. Debemos recordar que las tasas siempre debemos en la función expresarla como tasa anual, al igual que la tasa de rendimiento, esa también tiene que ser anual. La frecuencia ahora ya no es anual, la frecuencia de los pagos ahora es semestral. Y la base será 1, que es con la que hemos venido trabajando. Y obtenemos como resultado 4.8493 años. Es decir, en 4.84 años el inversionista hará efectiva su inversión en este bono. Y debemos notar también que hay otra diferencia respecto al ejemplo anterior, debido a que la fecha de liquidación ahora es el 1 de enero del 2018, lo cual está un tanto más alejado de la fecha de emisión. Si vemos el caso anterior, la fecha de compra era exactamente un periodo después de la fecha de emisión. Sin embargo, ahora veremos que la fecha de liquidación o fecha de compra está más alejada de la fecha de emisión. Nuevamente tenemos nuestro cuadro y en la columna de fechas hemos completado los valores. La primera fecha es la fecha de emisión, el 1 de enero del 2015. Pero ahora tenemos pagos semestrales, por lo tanto la separación entre cada una de las fechas ya no será de un año, sino será de un semestre o 6 meses. Es por ello que la primera fecha es el 1 de enero del 2015, la siguiente es 1 de julio del 2015, la que le sigue es 1 de enero del 2016,
luego 1 de julio de 2016 y así sucesivamente, cada fecha separada por un semestre. Y tenemos que la fecha de liquidación es el 1 de enero del 2018. Si lo ubicamos aquí, está aquí. Esta es la fecha de liquidación o fecha de compra, es decir, a partir de ahí empiezan nuestros periodos. En cambio, en el caso anterior, nuestros periodos empezaban exactamente en el periodo siguiente a la emisión. En este caso ya no es así. Aquí nuestros periodos inician después de transcurridos ya varios pagos de cupones. Pero en todos estos periodos no tendremos ninguna historia para nuestro bono. Es decir, para el inversionista le interesa la historia del bono a partir de la fecha de liquidación en adelante. Ahora, los valores. Sabemos que el valor nominal que asume Excel es de 100 y para calcular cuánto paga este bono en cada cupón debemos multiplicarlo por la tasa de interés del cupón, la cual es 8%. Sin embargo, esta tasa la tenemos expresada en términos anuales, pero nuestro bono paga cupones semestrales. Por lo tanto, a esa tasa de interés anual tenemos que dividirla entre 2 para tenerla expresada en términos semestrales. Y obtenemos así el número 4. Este se repetirá para cada uno de los demás periodos. Aquí los pagos de los cupones inician a partir del periodo 1. En el periodo 0 no hay pago de cupón. Empiezan a partir del periodo 1. Lo que debemos hacer ahora es calcular el monto de cada uno de los cupones. Y para ello debemos considerar o recordar que Excel asume como valor nominal del bono 100 unidades monetarias o $100. Y ello debemos multiplicarlo por la tasa de interés de los cupones. En nuestro ejemplo, la tasa de interés del cupón está expresada en términos anuales, pero como nuestra frecuencia de pagos de los cupones es semestral, a esta tasa tenemos que dividirla entre 2 para que esté expresada en términos semestrales. Y obtenemos como resultado 4, es decir, cada cupón tomará el valor de $4. Este valor de 4 se repetirá en cada una de las fechas de pago de los cupones. Y en la última fecha, en la fecha de vencimiento, se cancelarán nuevamente estos $4 de cupón más la amortización de los 100 de principal del bono, teniendo así 104 en el último periodo. Ahora realizaremos la actualización de estos flujos. En el numerador irá el valor de cada cupón y en el denominador utilizaremos la tasa de rendimiento del mercado, la cual sabemos que es 9%. Sin embargo, esta tasa está expresada en términos anuales y nuestros pagos son semestrales. Por lo tanto, a esa tasa debemos dividirla sobre 2 y luego la elevamos a cada uno de los periodos. Para poder arrastrar la fórmula hay que fijar la tasa de rendimiento anual presionando F4 y ahora sí arrastramos la fórmula. Ahora vamos a realizar la sumatoria de estos valores actualizados y obtenemos el número 95.44 y este es el precio del bono al momento de la compra, es decir, en la fecha de liquidación. Ahora en nuestra siguiente columna vamos a ponderar estos valores actualizados y tenemos que multiplicarlos por T sub P. En nuestro ejercicio anterior T sub P era cada uno de los periodos en realidad, porque nuestra frecuencia de pagos era anual. Sin embargo, aquí la frecuencia de pagos ya no es anual, la frecuencia de pagos es semestral. Por lo tanto, a cada uno de los valores de T tenemos que dividirlos sobre 2. Arrastramos la fórmula y realizamos la sumatoria. Lo que debemos hacer ahora para obtener la duración de Macaulay es la división entre esos dos últimos valores. Y obtenemos como resultado 4.8493 años, que es el mismo número que obtuvimos al aplicar directamente la función duración. Como podemos ver, ambos ejemplos han sido distintos. La fecha de liquidación en el primer caso estaba más cercana a la fecha de emisión. En el segundo caso, esta estaba más alejada. Y en el primer caso, nuestra frecuencia de pagos era anual. Sin embargo, en el segundo ejemplo era semestral. Y es así como se aplica la función duración. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función duración.modif, que nos permite calcular la duración modificada de Macaulay para un bono con un valor nominal asumido de $100. Si vemos la fórmula de la duración modificada, podremos ver que esta se calcula a partir de la duración de Macaulay, siendo que en el numerador encontramos la duración de Macaulay y en el denominador encontramos 1 más el cociente entre la tasa de rendimiento del mercado y el número de cupones que paga el bono al año, o en la frecuencia en la cual se pagan los cupones.
La utilidad de la duración modificada de Macaulay radica en que nos permite calcular la variación porcentual que se produce en el precio de un bono ante cambios en la tasa de rendimiento del mercado. Si vemos en la fórmula que encontramos en la parte derecha, vemos que la variación porcentual en el precio del bono se expresa como el negativo de la duración de Macaulay multiplicado por la diferencia entre las tasas, la tasa del periodo siguiente y la tasa del periodo actual. Esta función requiere como argumentos obligatorios las fechas de liquidación y vencimiento del bono, la tasa de interés del cupón, la tasa de rendimiento del mercado y la frecuencia de los pagos de los cupones. Y opcionalmente requiere la base para contar los días del año, entre las que se encuentran la base estadounidense, la europea y la real. Para ver la aplicación de esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, tenemos aquí dos ejemplos. En el primero de ellos tenemos que la fecha de emisión es el 1 de enero del 2015, la fecha de liquidación el 1 de enero de 2016, la del vencimiento es el 1 de enero del 2024 y nuestras tasas de interés anual del cupón y la tasa de rendimiento anual del mercado están expresadas en términos anuales, lo cual es un requisito para poder aplicar las funciones de duración. Asimismo nos dicen que la frecuencia de los pagos de los cupones es anual y lo que queremos calcular es la duración modificada de Macaulay, y para ello llamamos a la función duración.modif y digitamos los argumentos, primero la liquidación, luego la fecha de vencimiento, la tasa de interés anual del cupón, la tasa de rendimiento del mercado, la frecuencia que es anual y la base, 1 porque es con la que estamos trabajando, y obtenemos el número 5.6413. Ahora, si queremos realizar este cálculo manualmente, primero tendríamos que calcular la duración de Macaulay, y para ello utilizamos la función duración. Digitamos los argumentos, la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la tasa del cupón, la tasa del mercado, la frecuencia que es anual y la base que es 1, y obtenemos así la duración de Macaulay. Ahora debemos calcular la duración modificada y para ello utilizamos la fórmula de la duración modificada. Debemos dividir la duración de Macaulay entre 1 más el cociente de la tasa de rendimiento del mercado expresada en términos anuales entre el número de cupones al año, pero sabemos que nuestra frecuencia es anual, por lo tanto en un año se paga un cupón. Presionamos Enter y obtenemos como resultado 5.6413 años, que es el mismo número que obtuvimos al utilizar la función duración.modif. Ahora veamos la utilidad de esta duración modificada, y para ello tenemos la segunda fórmula, la de la variación en el precio del bono. Nos plantean un primer caso. Nos dicen que la tasa de rendimiento del mercado pasa de 9% a 10%, y lo que queremos saber es qué sucederá con el precio del bono. Para ello aplicamos la fórmula, el negativo de la duración modificada multiplicado por la diferencia en las tasas. La tasa pasará de 9 a 10%, por lo tanto la tasa del periodo siguiente es 10% y la del periodo actual es 9%. Ambas en términos anuales, y obtenemos como resultado menos 5.64%, es decir, el precio del bono caerá en 5.64%. En el siguiente caso nos dicen que la tasa de rendimiento ya no se incrementa, sino disminuye, pasando de 9 a 8%. Nuevamente utilizamos la fórmula, aquí es el negativo de la duración de Macaulay multiplicado por la diferencia de tasas. Ahora la tasa es 0.08, es decir 8%, ha pasado a 8%, pero inicialmente era 9%, y obtenemos como resultado 5.64%, es decir, el precio del bono subirá en 5.64%. Es así como se aplica la función duración.modif y cómo podemos darle un uso para interpretación financiera de los resultados. Veamos ahora un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos que ahora la frecuencia de los pagos es semestral. Sin embargo, los datos de tasas continúan estando en términos anuales. Y ello es correcto porque para calcular la duración modificada, las tasas tienen que estar expresadas en términos anuales. Para calcular esta duración modificada llamamos a la función duración.modif y digitamos los argumentos, la fecha de liquidación, la fecha de vencimiento, la tasa anual del cupón, la tasa de rendimiento anual del mercado, la frecuencia que ahora es semestral
y la base en la que estamos trabajando, que es la número 1. Y obtenemos como resultado 3.3407. Ahora realicemos este cálculo manualmente, pero para ello primero debemos calcular la duración de Macaulay. Para ello utilizamos la función duración. Digitamos nuevamente los argumentos: fecha de liquidación, fecha de vencimiento, tasa anual del cupón, tasa anual de rendimiento del mercado. Ahora la frecuencia es semestral, ya no anual. Y la base es 1. Y obtenemos así la duración de Macaulay. Ahora realizaremos el cálculo de la duración modificada a partir de esta duración de Macaulay. Para ello, en el numerador va la duración de Macaulay y en el denominador va 1 más el cociente entre la tasa de rendimiento anual entre el número de periodos o el número de cupones en un año. Y como nuestra frecuencia de pagos es semestral, en un año se pagan 2 cupones. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos como resultado 3.3407, que es el mismo número que obtuvimos al utilizar la función duración.modif. Y es así como aplicamos esta función. Con esto hemos concluido la parte de las funciones financieras cuantitativas. En la siguiente etapa de nuestra sesión iniciaremos con el estudio de las funciones financieras contables. Quiero invitarlos a realizar nuevamente los ejercicios que hemos estudiado en esta etapa de la sesión, así como revisar los ejercicios aplicativos. Les deseo muchos éxitos en sus estudios y nos encontramos en la siguiente etapa de nuestra sesión. Hasta luego.